Buenas tardes a todos y todas. Nos estaban dando ahora, Faustino, las últimas indicaciones que voy a decir en primer lugar para que no se me olvide. Estamos grabando y esto se está retransmitiendo en streaming. Si alguien luego quiere consultarlo, estaría disponible en YouTube. ¿Lo he dicho todo? Perfecto. Bueno, pues nada, sin más, si os parece, comenzamos esta tarde con Asturias 2050, una sesión organizada por la Fundación José Barreiro, que tengo el privilegio de dirigir, de moderar, acompañada aquí de dos compañeros excepcionales, en una mesa en la que abordaremos los nuevos enfoques de la salud pública y de los cuidados. Y lo hacemos desde una visión estratégica, institucional y prospectiva, con ese foco en el futuro. Contamos para ello, como os decía, con dos excelentes gestores y ponentes. Patricia Gómez Picard, diputada del Parlamento de Baleares, y Sergio Valles, actualmente director de cuidados de la Fundación Sanatorio Adaro. Con ellos, a los que agradezco enormemente su presencia, porque en el momento en que se propuso organizar esta mesa fueron todo facilidades para acompañarnos. Y, como os decía, con ellos abordaremos este diálogo sobre cómo construir o reconstruir un sistema de salud y cuidados sostenible, equitativo y centrado en las personas, en un contexto de transformación profunda y siempre con la mirada en lo público. Patricia, voy a hacer una pequeña presentación muy breve, que es lo que me han pedido. Ha desempeñado diferentes cargos de gestión, ha sido consejera de Salud y Consumo en las Islas Baleares y ha ocupado diferentes cargos en el Hospital Universitario Son Dureta de Palma de Mallorca y también ha sido directora de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares, allá desde el 2007, creo. O sea, una amplia experiencia en gestión. Y la pincelada humana, que es la que nos aporta ella, nos dice que soy enfermera, apasionada de la gestión, me gustan diversos deportes, los animales, incluidos lagartos y serpientes, y pasaría la mitad de su tiempo en su querido mar Mediterráneo. Se ha dedicado a la clínica, sobre todo a la gestión, y desde el año 2015 a la política. La define como una etapa apasionante, cargada de retos y grandes posibilidades de fortalecer el sistema público de salud. Muchas gracias por estar aquí. Y a mi izquierda, pues, Sergio Valles, actualmente, como os decía, director de enfermería de la Fundación Sanatorio Adaro, pero tiene una amplia trayectoria. Fue el primer director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria en la Consejería de Salud del Principado de Asturias y, a continuación, director general de Política y Planificación Sanitaria en la misma consejería, además durante un periodo muy complicado, durante la pandemia, acompañando al consejero, a Pablo, que aprovecho para saludar, que nos acompaña, y un periodo, como digo, complejo que le costó, bueno, pues parte de su salud. Su definición propia nos dice muy de Ciaño. Ciaño es un pueblo de aquí, de una de las cuencas. Permíteme que te lo explique. Dice, el hijo de Rosy y Valles, el fontanero, enfermera de acción más que de vocación, apasionado del cuidado a todos los niveles, cuidado de personas durante mi etapa asistencial, cuidado del sistema durante mi etapa como directivo del SESPA y cuidado de la política desde todos los lados, porque todas las personas somos políticas o al menos deberíamos serlo a tiempo parcial. Bueno, con esta presentación, pues yo creo que esta mesa genera grandes expectativas. Voy a dar un pequeño marco y luego pues pasaremos a un debate fluido en el que al final esperamos dejar unos minutos para que podáis participar. Asturias, como sabéis, tiene una población muy envejecida,
de los que más del 28% son mayores de 65 años, mientras que la población menor de 19 años está en un 14%. Asturias, como sabéis, se encuentra en un momento clave. La pandemia a la que hacíamos referencia nos dejó unos aprendizajes profundos sobre la necesidad de una coordinación sociosanitaria real, de una salud pública anticipatoria y de un modelo de cuidados centrado en las personas. Pero también nos mostró algunas fragilidades y unos retos, el reto demográfico, el reto territorial o tecnológico, que no podemos ignorar. Con esta apuesta que se hace desde el Principado por un modelo público más integrado, resolutivo y humano, Asturias está inmensa, todos lo sabéis, en una profunda transformación con la reordenación del mapa sanitario, que busca mejorar la eficiencia, reducir la burocracia y reforzar la atención primaria como eje vertebrador de nuestro sistema. Esta reorganización, también sabéis, acompaña de inversiones récord en atención primaria, en salud mental, en atención hospitalaria para reducir las listas de espera y también en tecnología sanitaria. Los retos de las próximas décadas estarán marcados por ese envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y neurodegenerativas y el impacto del cambio climático, entre otros. Asturias seguirá siendo en 2050 una de las regiones o la región más envejecida de Europa. Y estos fenómenos, como os decía, tenemos que verlos no solo como un desafío, sino como una oportunidad para repensar los cuidados, para garantizar la autonomía y la dignidad de las personas y diseñar políticas que consideren la salud y los cuidados como una inversión en bienestar, no como un gasto. En la mesa que hoy presentamos la hemos dividido, en principio, en varios bloques. Y en cada bloque realizaremos una serie de cuestiones que van a ir respondiendo indistintamente. Efectivamente, Sergio, como mayor conocedor de la realidad asturiana, pues lo centrará un poco más en nuestra comunidad y pretendemos eso, que sea un diálogo fluido y luego poder darles paso. Empezamos hablando de coordinación sociosanitaria y de esa salud pública anticipatoria, ¿no? Me gustaría que nos plantearais, que nos respondierais a qué aprendizajes creéis que nos dejó la coordinación sociosanitaria tras ese duro periodo que hemos atravesado de pandemia y cómo podemos transformar el modelo desde una visión preventiva a una anticipatoria en el marco de la salud pública y qué retos creéis que son los que vamos a tener que afrontar. Pues adelante. Con eso nos daba toda la tarde. Pues nada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mil gracias por invitarme a estar aquí. Me llamo Rocío en diciembre del año pasado y yo decía, tengo algo puesto en el calendario que pone Asturias, pero no sé qué es. Se lo comenté a Ana, que tengo puesto Asturias y no sé si tengo que volver a Asturias o estuve en un congreso y estoy encantada de volver a Asturias, encantada de reencontrarme con amigos y también pues amigos y compañeros del partido y de la vida, ¿no? A Sergio también lo he escuchado en diferentes ocasiones y es una persona brillante, con lo cual estar aquí pues me hace sentirme pequeñita. Más presencia de dos exconsejeros como Miguel y Pablo en la sala, con los que hemos compartido muchísimo, pues creo que pueden aportar igual más que cualquiera de nosotros. Por tanto, mil gracias a la Federación Socialista Asturiana. A mí me gusta ahora empezar hablando de Gaza. Hoy he llegado al hotel y no he podido evitar poner el telediario y lo he dejado en bucle, ¿no? El canal 24 horas, porque repetían una y otra vez que por fin parece que va a haber un acuerdo, con lo cual creo que es un aliento, ¿no? para muchas miles de personas que están sufriendo y que creo que no podemos olvidarnos de ellos ni un solo día hasta que realmente llegue la paz. En cuanto a la pandemia, puedo hablar
por una parte, de una vivencia personal, es decir, como lo hemos vivido, no es científico, lo hemos vivido, ¿no? Y hemos vivido, desde mi punto de vista, una fortaleza del sistema sanitario impresionante. Tanto que dices, es que si el sistema sanitario español está entre los mejores del mundo, va variando, pero según el ranking, está entre el segundo, el cuarto, el séptimo, el tercero, según Bloomberg, depende, pero está entre los mejores del mundo. En la pandemia, nuestros profesionales realmente han dado el do de pecho, el do mayor, y han llegado a transmitirnos una tranquilidad y una seguridad por la cual yo estoy convencida que si esto se repite, estamos salvados. Es decir, creo que realmente el sistema sanitario es fuerte como para poder, es una opinión personal, para poder afrontar una pandemia. Fuimos capaces, también los gestores ahí tuvieron un papel muy relevante, de contratar cientos de personas en una tarde, de montar pabellones para vacunar en 48 horas, de innovar en sistemas de atención con, centros específicos para pediatría, montones de cosas. Y fuimos capaces de compartir buenas prácticas también. Yo les llamaba a los dos, les decía, ¿cómo lo hacéis para vacunar tanto? Porque en Baleares no hay manera. Es que no había manera, os lo prometo. Pusimos los payasos en los vacunódromos, tal. Entonces, bueno, unas comunidades tuvimos unas fortalezas. Afortunadamente, Baleares es la segunda región de Europa con menor mortalidad ajustada, con lo cual creo que es un indicativo de que realmente cerramos fronteras y funcionó. Pero luego está la parte social, y ahí tengo una duda. No sé, a lo mejor Sergio sí opina diferente. Yo creo que esa polarización que tenemos ahora, el avance de la ultraderecha y de la derecha más ultra, hace que vea una sociedad crispada, una sociedad rebelde y una sociedad, lo de la libertad de la señora Ayuso, pues parece que funciona, ¿no? Porque gana una mayoría absoluta y entonces en aras a la libertad. Y como ahora somos libres y tenemos que ser libres, pues no sé yo si seríamos capaces de confinar a todo el país como se hizo en el mes de marzo del 2020. Tengo grandes dudas, no lo sé, porque por otra parte dices, bueno, pero todos hemos aprendido, todos tenemos una memoria. No lo sé, ahí no lo sé. Y luego es cierto que la ciencia, que también tiene un papel determinante, pues ya está aportando muchos datos, ¿no? Yo ayer estuve con mi equipo, anteayer estuve con parte de mi equipo anterior y yo decía, estamos todos un poco tocados, porque íbamos contando cosas personales y yo decía, estamos fatal. Para mejorar, yo creo que vendré a Asturias en el 2050. Tengo la costumbre de calcular, cuando voy a los congresos, el otro día lo comenté en San Juan de Dios, 50 aniversario, y yo decía, entonces yo tenía tantos años y en no sé cuántos años, no sé si os pasa, pero cada vez que voy a un foro y ahora decía, llegaré al 2050, digo, hombre, sí tengo que llegar, como sea, pero tengo que llegar, ¿no? Creo que es un buen sitio para envejecer. Y es verdad que se está estudiando el impacto clarísimo en salud mental, con lo cual ahí hay un área a reforzar. Mañana es el Día Mundial, tenemos que acordarnos. Está claro también que dependemos de los mercados chinos, indios, en la producción de Estados Unidos, en la producción de materiales diversos. Y ahí Europa se ha empezado a poner las pilas, pero nos hace falta avanzar mucho, es una realidad, esto sí que es objetivo. Y yo creo que como partido pues, nos toca defender los valores con orgullo, con fuerza y transmitirlos, ¿no? Y a ver si somos capaces, en lugar de derogar las leyes de memoria, como en mi comunidad autónoma, pues de fortalecer esa memoria. No sé, ¿qué opináis al respecto? Pues damos paso a la réplica. Bueno, buenas tardes. Agradecer en primer lugar la invitación a participar en este debate. Para mí es un verdadero placer, primero porque vamos a hablar de cuidados, que es algo que me apasiona, y segundo, pues porque yo sí que soy fan declarado de Patricia desde hace mucho tiempo. La he escuchado en multitud de ocasiones y siempre he aprendido mucho, y así que hoy voy a tener la oportunidad de hacerlo desde primera fila, con lo cual encantado, ¿no?
aprendizajes de la pandemia, como comentaba Patricia, como preguntaba Rocío, ¿no? La verdad es que son muchísimos. Daría para más de un libro, seguramente. De hecho, yo creo que todas las personas que estamos aquí en la sala hemos vivido situaciones y experiencias de aprendizaje porque hemos atravesado una situación muy difícil. La última vez utilicé el término jodida y acabé saliendo hasta en el Marca, así que voy a utilizar difícil. Y realmente todos hemos aprendido en el terreno personal, en el terreno profesional y también como sociedad, ¿no? Pero lo realmente importante es lo que nos deja ese aprendizaje, ¿no? Que sigamos recordando todo lo que aprendimos y sobre todo que implementemos esas medidas que se nos recomiendan, ¿no? En el aprendizaje, porque yo a veces tengo la sensación de que si ahora nos ponemos a pensar en mascarillas y en PCRs, nos viene a la cabeza un capítulo de Black Mirror o alguna serie así de Netflix, pero esto pasó no hace mucho, En términos de coordinación sociosanitaria, aquí en Asturias, en mi opinión, más que un aprendizaje, fue una consolidación, ¿no? La coordinación sociosanitaria en Asturias no nace con la pandemia, ya formaba parte de la política estable de gobierno con anterioridad. Y lo que nos hizo la pandemia fue demostrar que efectivamente cuando salud y derechos sociales trabajan de manera coordinada, somos capaces de dar respuestas eficaces, respuestas equitativas, respuestas humanas, sin dejar a ninguna persona fuera, independientemente de su edad o lugar de domicilio. Y no creo que todas las comunidades autónomas puedan decir lo mismo, ¿no? Es cierto que los sanitarios normalmente somos bastante endogámicos y entendemos que la mayoría de los problemas se solucionan desde salud. Pero la pandemia yo creo que también nos demostró, como comentaba Patricia, que el sistema sanitario es sólido o no, lo siguiente. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero es cierto también que solucionar problemas complejos con respuestas aisladas pues no es apropiado. Aquí en Asturias, ya en 2019 se regularon por decreto los órganos estables de coordinación sociosanitaria, ya existía un plan sociosanitario, en la Consejería de Salud se creó una figura de Dirección General de Coordinación Sociosanitaria precisamente porque ya entendíamos que las personas no tienen un único problema de salud o un único problema social y para dar respuesta a estas necesidades de las personas es necesario trabajar de manera conjunta, ¿no? Posteriormente, durante la pandemia, conseguimos reforzar esa coordinación sociosanitaria con medidas que aún hoy siguen en vigor, la figura de coordinadora sociosanitaria en cada una de las áreas sanitarias del servicio de salud, la figura de responsables asistenciales en los centros residenciales públicos, que nos permitieron, gracias a ello, teníamos unas bases sólidas sobre las que dar respuestas ágiles, respuestas centradas en las personas y respuestas reales a problemas relativamente, bueno, pues complejos, ¿no? Pero toca consolidar, pero la pregunta no es cómo consolidar, la pregunta clave es si podemos seguir adelante sin coordinación sociosanitaria. Yo entiendo que no. Entiendo que no, porque no se trata solo de mejorar servicios, que también, sino se trata de pasar de un sistema que atiende problemas a uno que cuida de personas. Y eso lo tenemos que hacer, como siempre, desde lo público y desde lo político. Debemos considerar la coordinación sociosanitaria como un elemento clave en la gestión política y me consta que así lo estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Me viene muy bien gracias por vuestras respuestas y me viene muy bien el planteamiento que nos acaba de hacer Sergio. Nos está hablando de una consolidación del modelo, porque efectivamente tenemos un plan, el primer plan sociosanitario era 19-2021 y ya teníamos esos órganos de coordinación, pero estás hablando de un sistema sanitario sólido y me gustaría preguntaros ¿cómo podemos integrar, hablamos de cuidados, cómo podemos integrar realmente esos cuidados sanitarios y sociales
para que las personas no queden un poco aisladas entre ambos sistemas. Tiene que ser desde una consejería única, lo hablábamos antes, desde diferentes. ¿Es nuestro sistema sanitario, como dices, lo suficientemente sólido como para liderar y arrastrar o liderar esa coordinación? No sé, ¿qué pensáis al respecto? A ver, el modelo de sistema sanitario tradicional que tenemos es un sistema sanitario fundamentalmente reactivo, ¿vale? Actuamos cuando la persona enferma. Llevamos tiempo intentando trabajar hacia un modelo más proactivo porque los desafíos de la sociedad actual así lo demandan, ¿no? El envejecimiento de la población, entendiendo el envejecimiento como algo positivo, la mayor dependencia, pues, el cambio climático, las desigualdades sociales. Debemos trabajar hacia un enfoque más activo, ¿no? Con relativa frecuencia seguimos asociando salud al sistema sanitario, cuando realmente los factores que determinan la salud están fuera del sistema sanitario. Son factores ambientales, factores sociales, factores económicos. Tenemos que ser capaces de consolidar el modelo de salud en todas las políticas. Hay que sacar la salud de los centros sanitarios. Claro, esto requiere una labor de pedagogía importante porque llevamos años intentando que la gente vaya a los centros sanitarios y ahora queremos sacar la salud de los centros sanitarios, ¿no? Pero es fácilmente entendible, Todas las áreas del Gobierno deben trabajar de manera coordinada para evaluar el impacto de salud de sus políticas, porque sobre la salud afecta la política de educación, la política de medio ambiente, la política de empleo, la política de vivienda. Todas las buenas políticas tienen algo en común, una cosa en común, y es que generan salud. Si una política no genera salud, no es buena política. Podemos definirla como política productiva, política de escala, pero no es buena política. La buena política siempre genera buena salud. Un ejemplo aquí en Asturias que todos entenderemos rápido, con nombre y apellidos. Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; director general de Movilidad, Jorge García. No voy a hablar de la mejora de la conectividad de nuestra comunidad autónoma, pero sí voy a hablar, por ejemplo, de la tarjeta Conecta. La tarjeta Conecta es un ejemplo de buena política que genera buena salud. El uso del transporte público mejora la salud de las personas. Así de mano, en 4 esferas. Aumenta la actividad física de las personas, hay que caminar hasta la parada, de la parada al destino. Mejora la conexión social, las relaciones interpersonales, porque vamos en un transporte colectivo. Disminuye la contaminación ambiental y también disminuye el número de víctimas mortales en accidente de tráfico. Disponer de una tarjeta a un precio asequible que permite la utilización de todos los transportes públicos de Asturias multiplicó exponencialmente el número de usuarios. Esto es una buena política que genera buena salud. Pero existen muchas amenazas al enfoque preventivo de salud, fundamentalmente las fuerzas conservadoras, porque siempre que gobiernan, siempre que gobernaron, si gobiernan, donde gobiernan y si vuelven a gobernar, lo primero que hacen es recortar en prevención, porque eso no da votos. Frente a eso, nosotros tenemos que, los gobiernos progresistas, mantener una línea, una mirada a largo plazo en el que entendamos que invertir en salud pública es la mejor garantía de cohesión social, de sostenibilidad del sistema y, ojo, de justicia intergeneracional. Yo he vivido en condiciones más saludables que mis padres y espero que mi hija pueda vivir en condiciones más saludables que yo. Y eso solo se consigue mediante la política, que es la ciencia de hacer lo necesario. La verdad es que uno siempre viene a estos sitios con unas ideas y me hace gracia porque yo había puesto los de salud somos muy protas, ¿no? Y es cierto, siempre queremos estar y estamos, y es como el primer frente de batalla. Lo encontramos mucho en la pandemia. Pero claro, cuando tú decías, cuando la gente no cumple las normas en la calle o en los comercios o en los negocios, necesitas otras personas. Y fue cuando dijimos, vamos a dar un paso al lado, vamos a dejar
que los protas sean otros, como los educadores sociales, haciendo proyectos de intervención comunitaria, y nos dimos cuenta de que funcionaba muchísimo mejor, y se hicieron proyectos muy curiosos en ese sentido. Tú antes decías también cómo pasar de ese modelo reactivo a uno preventivo. Lo primero es invertir más en salud pública. ¿Hay alguien de la Consejería de Hacienda en esta sala? Entonces podemos hablar mal de ellos. No se trata de hablar mal de nadie, pero sí que es cierto que creo que tenemos la obligación de convencer a nuestros compañeros en los gobiernos, ¿no? Cuando estamos en el gobierno, convencerles, porque es verdad que de entrada, ¿qué pasa? Que el sistema de atención sanitaria, este hospital, pues yo no sé qué presupuesto tiene. Me puedo hacer una idea, pero no sé. Sí, te voy a decir unos 400 millones, como poco, al año. Entonces, yo que soy muy primarista y defiendo la primaria y la intervención comunitaria, y me lo creo, si yo fuera gerente de Luca y se estropea el Da Vinci y al mismo tiempo el aire acondicionado del centro de salud, como comprenderéis, me importará lo que esté pasando en los quirófanos. Y eso es inevitable. Por eso, otra cosa que vosotros tenéis en esta comunidad autónoma y nosotros tenemos mixta, y yo no acabo de creer demasiado en ello, son las áreas integradas. Ahora me vais a tirar piedras todos, ¿no? Pero es cierto, es algo que también me gustaría debatir. Piedras no me han tirado, pero ¿por qué digo eso? Porque nosotros, por ejemplo, en el momento en el que quitaron la gerencia de atención primaria de Mallorca, que tiene 45 centros y 85 unidades básicas, 100 y pico de edificios, de centros de salud y unidades básicas, cuando quitaron esa gerencia pretendiendo que los hospitales de Mallorca, que son 4, gestionaran también la primaria se fue de cabeza hacia abajo, pero una barbaridad. Pues tanto es así que llegamos a insistir desde la oposición que por favor se volviera a poner una gerencia de atención primaria y se volviera a dar autonomía a esa atención primaria. Yo digo, es que claro, uno puede tener una fábrica de zapatos y querer hacer bolsos, y entonces se podrá adaptar, ¿no? Pero si uno tiene una fábrica de zapatos y queremos construir ladrillos, el modelo de negocio es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Es como las amenazas, yo las oigo en el Parlamento cada semana, de recentralización, ¿no? De la ultraderecha que quiere recentralizar la sanidad, la educación. Rocío me ha venido a buscar al centro de salud de La Lila, ¿no? La Lila es. Imaginaos en Madrid, porque hay que darle la culpa a alguien, ¿no? Si eso estuviera centralizado, si a La Lila le hace falta una reforma, al director general de planificación del ministerio lo que le va a importar La Lila. Entonces, y los servicios sociales, bueno, ya no te digo, porque también es cierto que los servicios sociales en el gobierno, en casi todos los gobiernos, son un poco como la salud mental o la atención primaria en el sistema sanitario, los hermanos pobres. Y es cierto que hay que darle la vuelta al modelo. Entonces, otra duda que tengo, ya veis que no tengo certezas, tengo más bien dudas, es, por ejemplo, en Extremadura, nuestro compañero José María Vergeles, que fue consejero también, como yo, 8 años, gestionaba salud y servicios sociales de manera unificada. No sé si tienen mejores resultados. Probablemente sí. Probablemente, igual es una posibilidad, ¿no? Ellos, por ejemplo, y en Castilla-La Mancha también, y aquí no, pero aquí tenéis lo de la discapacidad, me comentabas, los profesionales de las residencias son contratados por el Servicio de Salud en Extremadura y en Castilla-La Mancha, que ellos sepan. Claro, esto, ¿qué nos pasa en Baleares? Que en el sistema social cobran poquísimo, mucho menos
que en el sistema público de salud, ¿no? Un técnico en cuidados auxiliares de enfermería, una enfermera. No en la pública, no tanto en los centros residenciales públicos, pero en la privada es escandaloso. Entonces, bueno, yo pienso que esto pueden ser propuestas que habría en las que habría que centrarse. Luego nosotros, no sé si vosotros lo tenéis o no, sí que pusimos en marcha una ley de concertación de servicios sociales. Y a mí me hacía mucha ilusión hacer una ley de concertación de servicios sanitarios. ¿Por qué digo esto? Porque las entidades del tercer sector, que no tienen ánimo de lucro, trabajan de maravilla, conocen perfectamente la realidad. La Asociación de Esclerosis Múltiple conoce mucho mejor la realidad, con todos mis respetos, que el equipo de rehabilitación de Son Espases o de Luca, aunque haya profesionales especializados, ¿no? Porque es eso. Y lo que necesitaban estabilidad estas entidades, no podían funcionar a modo de subvenciones. Entonces, el hecho de poder concertar de una manera estable, a ellos les da garantías y a la Administración también. Yo creo que esta puede ser una propuesta también, ¿no? Para poder ir encajando modelos, pero totalmente de acuerdo con lo que decía Sergio. O valoramos a la persona. Yo decía, no lo digo en broma, lo de venir a vivir aquí. Yo estoy mirando para una hija un piso en Mallorca estas semanas pasadas y claro, me he paseado por la calle, había 3 o 4 inmobiliarias, digo, esto parece Palmaya. Me he parado y yo digo, no me lo podía creer, porque es que en Mallorca, en Formentera, el precio medio de la vivienda, 1.000.000 euros. En Ibiza 750.000 euros y en Mallorca pues por menos de 400.000 euros es difícil encontrar una vivienda digna. Lo estaba diciendo Sergio, es que si yo vivo en una habitación, que estamos teniendo problemas, en una casa, en un piso de 3 habitaciones, 3 familias compartiendo los servicios comunes y 3 habitaciones donde duerme toda la familia, y tengo que dejar a mis hijos porque me voy a trabajar con familias que no conozco, eso es un riesgo para los niños y niñas, ¿no? Entonces, claro, esa es la salud realmente, el tener trabajo digno, el no llegar a final de mes, la ansiedad que te genera y todos los problemas que te genera. La conciencia de mejor salud la tenemos mucho más, porque hay mucha más información al alcance. Pero si a mí me dan un sueldo de 800 o de 1.200 euros o de 1.500 euros y tengo que pagar 1.000 de alquiler, 800 de alquiler y con lo otro tengo que vivir, vamos a comer, ¿qué vamos a comer? Pues lo más barato todos los días, porque entonces en realidad la salud está fuera del sistema sanitario y yo creo que ahí es donde tenemos que apostar, pero también sin perder esa parte de protagonismo, es decir, si estamos más sanos no llegaremos aquí, ¿no? Tendremos menos cardiopatías, menos enfermedades crónicas, etc. Bueno, es complejo, pero es apasionante, porque hay muchos retos. Pues efectivamente, y además tal cual lo contáis, pues resulta mucho más apasionante. Ay, perdona una cosa, porque si no lo digo reviento. Es que Sergio decía, no da votos, el tema los partidos de derecha consideran que no da votos a los suyos. Claro. Porque es que el alcalde de Palma dijo, es que aunque lo financie el gobierno de España, yo no estoy de acuerdo con la gratuidad del transporte público. Así como lo digo, con un par. Y entonces, claro, pero tú dices, quiero pensar que la mayoría de la población sí que hace una valoración positiva. Perdón. No, aquí sois los protagonistas vosotros. Solo por comentarte, pues nosotros aquí en Asturias ahora mismo sí que hay una concertación desde el ámbito de derechos sociales y bienestar, pero no la tenemos desde salud, quiero decir. Pues no sé si os parece hablar un poco de gobernanza. Me gustaría hablar un poco de gobernanza y de profesionalización en los equipos directivos, en la gestión y del papel que puede tener las enfermeras en
esa planificación estratégica, en la visión de la Asturias de los cuidados de 2050. Bueno, de Asturias o de Baleares. Fenomenal. Habla. Vamos a empezar por la parte de profesionalización de los directivos, ¿no? A veces hay que debatir cuestiones que son de cajón de madera de pino. Quiero decir, lógicamente, las personas que ocupan cargos directivos en los servicios sanitarios deben tener las competencias necesarias para llevar a cabo su tarea, ¿no? Y además, en el ámbito público, incluso hablamos de una cuestión de justicia social y de ética. Vamos a trabajar con fondos públicos, que menos que estar capacitado para ello, ¿no? Pero yo aquí sí quería añadir un pequeño matiz, y es que en ocasiones intentamos desligar esto de la profesionalización de los directivos para, soslayadamente, añadir la coletilla de que hay que despolitizar la gestión o incluso valoramos positivamente un directivo porque no tiene ideología. Bueno, como ya llevamos hablando casi 45 minutos y ya tengo confianza, incluso me atrevo a darles un consejo. Si conocen a una persona que no tiene ideología, no se fíen de ella, pero nunca. Gestionar en lo público responde a una visión del mundo, de la sociedad y, en el caso de salud, de la salud. Y eso tiene una ideología, no son cuestiones neutras. ¿Qué significa profesionalizar? Exigir una capacitación técnica para ocupar el puesto de directivo o directiva, evaluar su rendimiento en base a unos resultados objetivos y medibles y, por supuesto, asegurar transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones. Pero es que un directivo sanitario decide muchas cosas. Decide, por ejemplo, a qué servicios da prioridad sobre otros. Decide cómo es su relación con atención primaria o con salud mental. Decide si un determinado servicio se externaliza o no. Decide si apuesta por la humanización, por la calidad de la atención sanitaria. Y estas cosas responden a una ideología. Yo exigiría a los gobiernos progresistas que nombren directivos y directivas que, por supuesto, estén capacitados, pero que crean en lo público, que tengan sensibilidad social y que además compartan una visión progresista del derecho a la salud, porque lo contrario es meter el zorro a cuidar a los gallinas y los huevos salen mal parados siempre. La segunda pregunta del papel de las enfermeras, es que me pilláis en mal momento. Supongo que que se esperaría de mí una respuesta más ambiciosa, pero el papel de las enfermeras va a ser el que les deje. Leo, no es que sea pesimista, yo soy un tío optimista normalmente, lo que pasa es que soy un optimista con información y con conocimiento, y entonces doy mi opinión. Creo que se está, por la prensa, trabajando en un decreto de estructura de la Consejería de Salud y del Servicio de Salud, y hasta donde sé, el decreto del Servicio de Salud va a crear, bueno, sabéis, la unificación del mapa sanitario con 3 áreas sanitarias. Va a haber, en principio, 3 gerentes, directores de área, directores de atención primaria. ¿Cuántos de esos puestos van a estar ocupados por enfermeras? Pienso que 0. Ojalá me equivoque. Pienso que 0. Si eso, ya ocuparemos alguna dirección de enfermería, si la hay. Esto es un error, ¿vale? A ver si me explico porque es que es un tema un poco cansino, Se está grabando, ya. Ahora igual me retraigo. No. Eso que decía. Pero mejor. Vamos a ver, la capacitación y las competencias para ocupar altos cargos de dirección o diseñar políticas estratégicas no se obtienen en ningún currículum curricular de ninguna carrera universitaria.
Si acaso igual toca algo empresariales, ¿vale? Se obtienen en una formación posgrado y sobre todo en base a la experiencia. ¿Existen profesionales de medicina capacitados para ocupar puestos altos directivos? Sí. Muchos no. ¿Existen enfermeras capacitadas para ocupar altos puestos directivos? Sí. Muchos no. Y lo mismo podemos hablar de economistas, de psicólogos, de fisioterapias, de farmacéuticos, de trabajadores sociales, de licenciados en Derecho. Si tenemos muchos pocos capacitados para ocupar eso, si unilateralmente eliminamos de la ecuación a unos grupos por no sé por qué, estamos pegándonos un tiro en el pie, estamos desaprovechando talento y el sistema no está para desaprovechar talento, porque si no al final no tenemos los directivos sanitarios que queremos, sino los que podemos. Y esto no es una cuestión, por Dios, ni de corporativismo, que aquí estamos 3 enfermeras, ni de guerra entre profesionales, para nada. En mi experiencia en gestión, las 5 personas directivas que más me han marcado, 3 son profesionales de medicina, 1 economista y otra enfermera. Aprovecho, porque me gusta además, siempre que tengo la oportunidad, de decir que los asturianos y las asturianas no hemos sabido la suerte que tuvimos que durante la pandemia el consejero de salud fuera un médico, aquí presente, con una capacidad de trabajo, un rigor, un compromiso, unos valores y una ética como no conocí, ni tampoco que la gerente del SESPA, actualmente consejera, era Concepción Saavedra Rielo, médica, con un liderazgo, una capacidad de adaptación y una persona que hace posible lo imposible. Gracias a ellos, Asturias salió lo mejor parada de una situación tan jodida como aquella. Y yo siempre que puedo aprovecho para dar las gracias en nombre de mi persona, de mi familia y del conjunto de la sociedad asturiana, tanto a Pablo como a Conchita. No me extiendo más, pero por cerrar este tema, porque ya os digo que estoy un poco cansado de él, voy a hacer un ejemplo para que se entienda bien. Yo cuando era levín jugaba al fútbol, tenía 10 años, jugaba en el San Esteban de Ciaño y yo sacaba los córners y tiraba les faltes. Y ustedes dirán, ¿sería diestro, sería zurdo, jugaría de defensa, de centrocampista, de delantero? ¿Será porque era alto, porque era bajo? No, más simple que todo eso, porque era el único que la llegaba. Y en dirección sanitaria pasa exactamente lo mismo. Los cargos directivos, los altos cargos de la administración sanitarios deben estar ocupados por la persona que la llegue, independientemente de que sea médico, enfermera, trabajadora social, licenciado en Derecho y economista. Lo demás, pegarnos un tiro en el pie. En esto estoy de acuerdo a medias, fíjate. Por ordenarme, porque me disperso, ¿no? En el tema de la gobernanza, está claro que a los profesionales les exigimos una práctica clínica basada en la evidencia. No consentimos que un cirujano opere si no es con la última técnica, el último aparataje o con el último conocimiento, y por eso los profesionales sanitarios se están permanentemente formando. A los gestores hay que exigirles esa gestión también basada en la evidencia. A los gestores y a los políticos, pues también tenemos que hacer políticas sanitarias basadas en la evidencia. Yo de lo que estoy cansada a veces de los planes pilotos. Cuando no queremos hacer algo, lo digo porque vengo del debate del Estado de la Comunidad, yo no sé, llevan 2 años y medio gobernando y todos son ahora van a empezar a hacer pilotos y planes de choque. Pilotos y planes de choque. Yo digo, para cuando se den cuenta habrá acabado la legislatura. ¿Qué quiero decir con eso? Pues algo que a mí me sorprendió, se lo comentaba Rocío, porque una persona de Asturias me dijo, bueno, no sé si es de Asturias, me dijo, en Asturias los centros de salud están cerrados por la tarde. Y yo dije, ¿cómo puede ser?
Y claro, dices, es que la población necesita esa accesibilidad. Estamos hablando de equidad, de accesibilidad, de prevención, de promoción. Necesitamos los centros de salud abiertos por las tardes para dar respuesta a una política sanitaria basada en la evidencia. A veces es complejo, pero es igual. La pataleta dura 2 meses, luego ya se pasa. Y la población está atendida pues, durante 12 horas al día. Esto por poner un ejemplo, ¿no? El copago sí, copago no, por eso también totalmente de acuerdo en que tenemos que tener para gobernar un plan estratégico. Lo primero de todo, a mí que me gusta el mar, como decía Rocío, y que me pasaría muchas más horas, pues si yo me meto en la barca, en fin, no penséis que tengo... si lo primero que tengo que decidir es dónde voy. Bueno, antes de calcular si hace viento, no hace viento, las tempestades, las olas, las mareas y lo demás, ¿no? Mareas no hay en Baleares. Pero un poco, ¿dónde voy a ir? Luego para ir allí calcularé un rumbo y trazas el camino. Y durante el camino te desvías, porque no vas en línea recta. Te puedes ir desviando y en el sistema sanitario nos vamos desviando, pero si hay una evaluación permanente de los resultados en salud, no de la cantidad de actividades que hacemos, pues tenemos resultados, o sea, lo tenemos casi todo, ¿no? Luego hace falta hacerlo, pero hay que planificar y para planificar hay que poner a los mejores. Y evidentemente yo que estoy en la sociedad de directivos de la salud desde pequeñita, hemos hablado de profesionalización desde hace 20 años, desde hace 30 años. Es como que el sistema no es sostenible. Me encanta esta frase, ¿no? Porque Ramón Espasa, uno de los primeros consejeros de salud de Cataluña, ya hablaba de la mala salud de hierro del sistema sanitario español. Y es así, el sistema sanitario es sostenible. Luego, no sé si vamos a hablar de sostenibilidad. Bueno, es sostenible. Lo que tenemos que hacer es luego escoger a los mejores directivos. Y escoger los mejores directivos para hacer algo. Porque ahora yo veo que sacan subdirecciones. Te ofrezco una subdirección. ¿Y esto qué es? ¿Qué proyecto estás desarrollando? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde va esta nave? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿No? Entonces, a partir de ahí buscamos a los mejores. Y los mejores clínicos, ahí sí que me he pegado bofetadas, bueno, me he pegado por todos los lados. Los mejores clínicos no son los mejores gestores siempre. O sea, si son buenos clínicos ya tenemos algo ganado, pero yo he metido la pata. He metido la pata por nombrar excelentes clínicos como gestores. Porque no es lo mismo, es que no tiene nada que ver. O sea, está bien tener el conocimiento del negocio, hay que tenerlo, pero luego hay que tener más conocimiento, que es el de la gestión. Entonces, estamos obligados también a formar. Hay edades en las que normalmente la gente cuando acaba la carrera lo que quiere es trabajar, es práctica clínica, con lo cual ahí no perdería yo demasiado tiempo. Pero luego, a partir de un momento en el que la vida es un poco más estable, si podemos decir así, pues empezar a formar y a darnos cuenta que participando en la toma de decisiones es como se consigue avanzar. Y ahí vamos a lo que yo te decía. Aquí es un auditorio, vamos, idílico, pero yo esta pregunta la he hecho 1000 veces. Digo, si alguien quiere levantar la mano, si este salón estuviera lleno, ¿cuántas personas están implicadas en política? O participan en un grupo de salud sin estar afiliados. Me va bien, ¿eh? Es decir, participar de una manera activa. Nadie levanta la mano. Si es que lo que necesitamos es que los profesionales sanitarios estén mucho más implicados en política, porque si no, ¿cómo van a pensar en una enfermera para que sea consejera o sea director general? O sea, si no estás participando en la política, con lo cual difícilmente estarás donde se toman decisiones estratégicas. Ahí hay una parte de en torno el mea culpa, ¿no? Y enfermeras, porque hablamos ahora de enfermeras, pero nos pasa con todos los profesionales sanitarios. Los médicos en Baleares es un drama. En Ibiza había un equipo de médicos espectacular, con Juanito Navarro a la cabeza, anestesista,
que de verdad que es que se comía el mundo. Bueno, es que es andaluz y en Baleares somos un poco sosos en general. Entonces se comía el mundo y convencía a todo el mundo, y había una cantidad de médicos afiliados al Partido Socialista hace 20 años, pero poco a poco eso ha ido bajando y ahora no sé si hay alguno, no lo sé. Juanito, que sigue estando jubilado, pero está, pero poco más, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los retos que yo creo que son importantes. Y luego, cuando estamos, hay que dar oportunidades, que es lo que ha hecho Pablo, que es lo que ha hecho Miguel, que es lo que he hecho yo. Entonces, claro, tienes enfermeras, directoras generales, gerentes de hospitales o del 061 enfermeros, presidenta del comité de ética de la comunidad enfermera. La verdad es que se han puesto muchas enfermeras. ¿Porque yo soy enfermera? No, porque es que las enfermeras están perfectamente formadas con una visión muy amplia, muy macro, y luego una visión del pequeño detalle. La visión de las organizaciones que tienen las enfermeras las convierten en profesionales ideales para ocupar esos puestos de dirección amplios, calidad, recursos humanos, investigación, muchísimos. Ahora, eso sí, en equipos interdisciplinares, porque yo lo de las pataletas esas que a veces nos dan de porque unos y otros, tenemos que superar eso. Valemos tanto, son equipos no pluri, esto que se dice, multidisciplinares, me enferma, interdisciplinares, estamos todos con unos estudios de grado, con máster, con doctorado, y estamos al mismo nivel. Y nos tenemos que sentir al mismo nivel, que también esa es otra, porque tenemos la costumbre de pedir permiso. A mí me pasó siendo directora de cuidados en el servicio de salud. Yo me he dado cuenta que pedía permiso, era un equipo muy masculino, estábamos 2 mujeres solamente y 20 hombres, y yo pedía permiso para todo. Y puedo organizar una jornada, no sé qué. Y claro, el director general me decía, haz lo que te dé la gana. Y yo veía que los otros no preguntaban, y yo decía, anda que voy a ir yo preguntando. Se me acaba el pedir permiso, ¿no? O sea, me lo tengo que creer también, que tengo esa autonomía, porque muchas veces no queremos tener esa responsabilidad, porque la responsabilidad también asusta. Quiero decir que hay un poco de todo. Bueno, yo creo que prometo hablar poco o nada más. No sé cómo vamos de tiempo. Si queréis una pregunta más y luego damos paso al público. Nos quedamos un poco con la respuesta de Sergio de que las dejen, pero también que las personas con talento o las enfermeras con talento que den un paso al frente. Yo creo que es lo que quiere decirnos Patricia, y luego que evaluemos efectivamente esas políticas. Dentro de todo esto me gustaría, estábamos hablando del modelo de atención centrada en la persona, y es algo que está en boca de todos, en todos los foros, todo el mundo habla de atención centrada a la persona. ¿Y cómo podemos canalizar para que la opinión y las necesidades de las personas estén también en las estrategias a través de las asociaciones? ¿Cómo canalizamos realmente hacer políticas para las personas, pero con las personas, con la ciudadanía? Una pregunta interesante. Llevamos años intentando conseguir la participación ciudadana y en su mayoría nos remitimos a encuestas de satisfacción o buzones de sugerencias, ¿no? La sociedad ha madurado mucho, creo que tiene además suficiente información, y ya no es solo cuestión de participar, yo creo que ya quieren decidir, quieren participar para decidir, ¿no? El sistema debe estar más democratizado, ¿no?, con la participación ciudadana, para que tenga además un carácter vinculante esa participación, ¿no? Hilando con la pregunta de antes de la gobernanza, una medida importante sería redistribuir el poder de decisión, ¿no? El poder de decisión ahora mismo se aglutina en determinadas personas, y sería interesante acercar ese poder de decisión a la ciudadanía
a los profesionales, incluso al territorio, ¿no? Porque al final la mejor manera de gestionar un sistema sanitario es compartirlo entre los que lo utilizan, los que lo trabajan y los que lo gestionan. Hay que encontrar esos espacios de cogobernanza en la que podamos involucrar a personal experto, profesionales, parte política, ciudadanía. En mi opinión, el ámbito municipal es el más apropiado para llevar a cabo iniciativas de este tipo que conectan a la ciudad con la salud, con los profesionales, con la ciudadanía. Por ahí tal vez sería una primera opción que podíamos ir planteando, ¿no? Sí, sí. A ver, la persona en el centro del sistema, la persona en el eje del sistema, llevamos toda la vida escuchándolo. Es mentira. Directamente, es mentira. Es mentira. A mí un grupo de enfermeras me decía el otro día, es que no llegasteis a poner las 12 horas de turno en los hospitales y tal. Y digo, en algunos sí, en algunos servicios lo tienen, en otros no y tal. Es que es mucho más cómodo. Digo, ya, pero tú cuando llevas 10 horas trabajando estás igual que cuando has llegado por la mañana para el paciente. Y al día siguiente, el paciente que te ingresa hoy, que tú le acompañas, escuchas a la familia y tal, al día siguiente, ¿qué va a pasar? Centrada en la persona. Los hospitales, por servicios, no están por niveles de cuidados que deberían estar. Los hospitales se deberían, pero con la Iglesia hemos topado. Mis camas, los jefes de servicio, mis camas, ¿no? ¿Qué más da? Con la cronicidad lo vemos. ¿Qué necesidades tiene una persona diabética, una persona con un problema respiratorio, con una enfermedad pulmonar crónica, o una persona, yo qué sé, que tiene una operación de cadera? Más o menos lo mismo. Más o menos son los mismos cuidados, ¿no? Entonces, bueno, es decir, no nos centramos en la persona, en la atención sanitaria. No, o sea, no, vamos a dejar de decirlo por lo menos, pero sí que es cierto que yo también creo en el ámbito municipal. Y tenéis que sacar mucho pecho, porque yo mañana, gracias a una invitación de aquí los compañeros y amigos de Avilés, tengo la oportunidad de conocer proyectos que me interesan un montón para hacer de Palma una ciudad saludable. Es un desastre. Y Avilés es un modelo de ciudad saludable donde se ha trabajado muchísimo. Pero es verdad que también hay comunidades autónomas, yo lo venía pensando, no lo voy a decir porque quedaría muy políticamente incorrecto, pero hay una en el norte y otra en el sur que antes de ponerlo en marcha ya lo están vendiendo. Y a veces ¿no? En nuestra comunidad se hacen proyectos espectaculares, pero que a lo mejor no tienen tanta difusión o tanta trascendencia, y creo que tienen que romper también, se tienen que romper muros y tenéis que sacar pecho porque lo estáis haciendo muy bien. En el sistema sanitario hay formas también. Nosotros creamos el observatorio de pacientes, todo el tema de paciente activo, que incluye la voz de los pacientes de una manera buena, porque además antes de poner cualquier medida en marcha yo les llamaba, escucha, vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Ellos contentos por participar. Pero a nivel social estamos dejando a la gente mayor separada, o sea, como apartada. Incluso en el partido, el otro día, también en la fundación, hay un grupo de diálogo que se llama Toni Gelabert, que era una persona de UGT que falleció, que era tremendamente comunitario, era profesor. Y trabajaba mucho, pensaba mucho en la comunidad, y se ha creado este grupo de diálogo que se llama Toni Gelabert. Y claro, ellos me decían, pero es que ya nos estáis apartando del resto. Es que nosotros tenemos problemas de vivienda también. Queremos estar en los grupos de vivienda. Nosotros tenemos problemas de movilidad. Queremos estar en el grupo de movilidad. Igual que los jóvenes reclaman su cuota, ellos llegaron a reclamar su cuota. Es que, claro, es que no hay concejal de personas mayores bueno, en algún municipio sí, pero en general no. ¿Por qué? Porque los mayores tienen mucho que aportar. Mucho que aportar. Y como decías antes, ¿no? Ha cambiado mucho también
la forma de vida y vivimos, en principio, tenemos mejor salud, o podemos vivir más años porque tenemos mejor salud. Pero claro, yo voy a cumplir los nuevos 40, echen cuentas. Y claro, yo digo, no es lo mismo. O sea, la gente ahora cuando se retira, yo veo las compañeras jubiladas, enfermeras jubiladas, yo no sé qué hacen, pero es que ganan años de vida. Yo digo, yo no sé, tengo ganas de que me toque, pero yo me encuentro con enfermeras jubiladas que están más guapas, más felices, más sonrientes, y tú dices, 65 años ya tienes, no puede ser, ¿no? Es como que no te lo parece por la actividad física, por la cantidad de cosas. Aquí nuestra Coba con medalla de campeona de España y bueno, pues actividades y cosas que realmente dices, pues probablemente, ¿no? Los 70 sean los nuevos 50 y los 60 los nuevos 40 y los 50 bueno, y así para atrás. Pero tenemos que contar con todos y con los jóvenes mucho más también, con los jóvenes mucho más porque necesitan mucho de nosotros y es verdad que están votando o sea, hay un porcentaje que vota a la ultraderecha, pero también es cierto que el mayor porcentaje de jóvenes de 19 a 24 años vota el Partido Socialista o vota fuerzas progresistas. Con lo cual, hay esperanza. Hay mucha esperanza. Yo fan de los jóvenes también. Pues muchas gracias. Si os parece, podríamos seguir debatiendo aquí, pero bueno, nos parece que podéis participar, que debéis participar y aprovechar aquí a los compañeros para plantearles alguna cuestión. Perfecto. Por alusiones. Nos han dicho que tienes que hablar con micrófono. Lo que no sabemos es... Ahí llega. Para la grabación. Aquí la que no calla. Bueno, pues muchas gracias a los dos, como siempre me habéis encantado. No voy a decir que os quiero un montón a los dos, porque lo sabría todo el mundo. Yo creo que me toca arrimar, ¿cómo se dice? Solascua, ¿no? Yo creo, exactamente. Me toca hablar de municipalismo. Estamos hablando de Asturias 2050. Es Asturias con sus municipios. También planteabais en la última pregunta, ¿cómo vamos a conseguir la participación? Yo creo que no hay que hablar en futuro. La participación ya está. ¿Está en dónde? En el territorio, en los municipios, en el activismo que tienen las personas. Y os digo de verdad, lo están pidiendo. Lo están pidiendo, no solo con la utilización de los recursos que desde los municipios se hacen en mayor o menor medida y siempre en la medida que puedes, sino también desde esa capacidad que tienen con el movimiento asociativo, con la red de las propias entidades que existen. Yo creo que tenemos que considerar no el municipio como un espacio donde hay que actuar, que es un poco la idea que hay, ¿no? Sobre todo desde los ámbitos de salud, sanidad o incluso derechos sociales. Se piensa que el municipio es ese espacio donde tenemos que ir para actuar, ¿no? Para el beneficio de la ciudadanía. No, el municipio es un activo en sí mismo y las políticas municipales son esas precisamente donde hay que poner ese impulso que decía Sergio de salud, esa máxima, ¿no? de salud pública, salud en todas las políticas. Es que es así. Ayudas al alquiler, vivienda, otros ámbitos, ¿no? De políticas municipales donde realmente se va a desarrollar y tenemos que asegurar que el objetivo último, que es el impacto en la salud, se dé. Se nos tiene que reconocer a los municipios como espacios activos de generación de salud para la población y no se está reconociendo del todo. Ni existen esas sinergias, ¿vale? Que creo que tiene que haber con otros ámbitos o otras administraciones, sino que se nos tiene que hay que tener en cuenta esa intersectorialidad, porque nos perdemos esos términos, en esos conceptos. Mirada transversal, mirada intersectorial, pero hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo de manera profunda. Y esta reflexión es para preguntaros, que de alguna manera habéis contestado, ¿no? Esa capacidad que tienen los municipios de generación de salud en sus poblaciones, ¿se está haciendo? Hay esa capacidad de intersectorialidad que tenemos entre las administraciones, ¿se está llevando a cabo? Eso es lo que me gustaría saber desde vuestro punto de vista.
perdonar la pasión. En Baleares hay mucho trabajo por hacer. Yo ahora que estoy metiéndome un poco más en la política municipal de Palma, que es una ciudad muy grande, tenemos 1.200.000 habitantes en Baleares, en Palma hay 450.000 habitantes aproximadamente, es una ciudad grande. Las zonas o los distritos de salud, educación y servicios sociales no coinciden. Empecemos por ahí. Es decir, tú tienes un centro de salud y tienes un colegio aquí, pero resulta que, y en lugar de tener esa relación estrecha para poder hacer promoción de la salud en la escuela, etcétera, esa escuela pertenece al centro de salud que está 3 kilómetros más allá porque se diseñó en su momento así. ¿Cuál es la ventaja? Que yo digo, si tenemos las cosas claras y hay cada vez más profesionales sanitarios o sensibles y sociales tomando decisiones, el día que llegas a la administración ya tienes clara la ruta, ¿no? Ya dices, venga, ¿cuál va a ser el plan estratégico? Lo primero de todo, vamos a hacer coincidir las zonas, porque hace muchos años que está así, hemos gobernado 8 años, y no lo hemos cambiado. Es decir, empezando por cosas así. Hay muchas iniciativas, desde mi punto de vista, en Baleares totalmente deslavazadas, que responden a la voluntad de excelentes profesionales de educación, de servicios sociales y de salud, pero deslavazadas. ¿Sabes? Gente que dice, mira, tenemos que coordinarnos con estos y con los otros. O sea, uno de los barrios más vulnerables de Palma se llama Songoleu. Allí es brutal la red que hay de asociaciones y del trabajo en red que se está realizando. Impresionante. Proyectos impresionantes. Pero claro, están ahí en Songoleu y hay muchos otros barrios en Palma, ¿no? En Baleares no. Y yo creo que en las grandes ciudades, Barcelona sí que es un ejemplo de diseño de política de salud pública, porque funcionan por distritos. Ellos sí trabajan, hay profesionales contratados en ese distrito que trabajan solo con la comunidad, con todos los ámbitos de la comunidad, y hay muchos profesionales trabajando en eso. Yo creo que que yo sepa, de este país, Barcelona podría ser un ejemplo. Sí, bueno, tú conoces mejor que nadie que, digamos, la política municipal está a ritmos dispares, ¿no? Pero tenemos que tener clara una cosa: las políticas municipales son las que más impactan directamente la salud de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y más a corto plazo. Es decir, la decisión de construir una zona verde, de construir un carril bici, afecta directamente a la salud de la ciudadanía, y esas decisiones se toman en la cercanía. Y precisamente cuando decía antes de estos espacios de cogobernanza con profesionales expertos, parte política y ciudadanía, no solo te vale para digamos, un poco conocer sus necesidades y hacerlos partícipes en la toma de decisiones, sino que además te sirve como feedback para realmente si las políticas que estoy empleando responden a las necesidades de los vecinos y vecinas, porque a veces uno intenta hacer algo pero no le sale tan bien. Yo tengo un carril bici, pero en una zona se me pierde, en otra tengo que atravesar un polígono industrial, una zona de exclusión social, una carretera. Yo no voy en bici a trabajar. Diana sí, pero yo no. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero darte la bienvenida, Patricia, aquí a Asturias. Y yo estoy seguro que en tu vida personal y profesional has tomado decisiones muy importantes, pero lo que te he escuchado es que te vas a venir a Asturias. Yo creo que es muy acertada. Pero yo te añadiría algo, que ¿por qué no te vienes ya a trabajar? Seguro que nos ibas a aportar mucho. Bueno, dicho esto, la verdad que es un debate que personalmente se me hace muy corto, estaría aquí horas y horas. Y quería preguntaros por la enfermedad del ELA, que hace bien poco estuve escuchando y viendo un debate, había expertos y había incluso familiares de los enfermos, y se quejaban mucho de que las administraciones, el Estado, las comunidades, quien fuese, las administraciones en general,
aportaban, o sea, que no apostaban mucho y aparte necesitaban más que la parte económica, la ayuda, porque es una enfermedad tremenda y se sentían muy solos, incluso familiares que eran incapaces de una atención, de no sabían cómo dar una atención a los familiares. Muchas gracias. Bueno, efectivamente la enfermedad de ELA nos preocupa. Yo creo que el Gobierno de Asturias, de hecho, tiene una línea de subvenciones que estamos intentando agilizar, porque también la burocracia en ocasiones nos juega malas pasadas, y estamos intentando agilizar para dar, digamos, una solución desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social y sanitario, es cierto que son personas que demandan una amplia necesidad de cuidados, ¿no? Y en ocasiones de cuidados bastante específicos. Existen dispositivos ahora mismo, desde la puesta en marcha de la unidad en el UCA, existen dispositivos, digamos, un poco específicos, pero creo que hay que trabajar como en cualquier otra enfermedad, digamos, de baja prevalencia, en una campaña de sensibilización, de formación a los profesionales. Desde servicios sociales también contamos con recursos de ayuda y de descanso a las personas cuidadoras. Bueno, todo eso al final debe formar parte de una estrategia que ayude sin duda a mejorar la calidad de vida de esas personas y de sus familias, ¿no? Y de las personas cuidadoras, porque creo que deben ser una prioridad y de hecho son una prioridad del Gobierno en Asturias. Sí, yo si me permites, porque, bueno, en el caso, como explicó perfectamente Sergio, en este caso estamos desde el Principado, desde la Consejería de Salud, mejorando unas subvenciones que iniciamos el año pasado, pero que efectivamente no fueron todo lo bien que quisimos por problemas burocráticos y porque, bueno, la gestión, antes lo comentábamos Sergio y yo, la administración es farragosa a veces para los que trabajamos en ella y mucho más para las personas de a pie, que a veces el hacer una solicitud en un registro que no está cerca de su casa y que además tiene a su familiar con un ELA que requiere una atención permanente las 24 horas, pues es complejo. Entonces, bueno, pues la experiencia de 2024 no fue buena y así lo reconocemos, y entonces este año sí que estamos tramitando, estamos hablando ahora de ayudas económicas en las que en función, no van a necesitar justificación y simplemente por el hecho de tener el diagnóstico de la enfermedad, de residir en el Principado de Asturias durante un periodo de un año, pueden obtenerlas y van a ser una cantidad económica en función de su grado de dependencia. Entre 15.000 y 20.000 euros son las asignaciones, 15.000 para grado 1, para el menor grado de dependencia, 17.500 para los que tengan reconocido el grado 2 y 20.000 para las que tengan reconocido el grado 3. Estamos ahora en estos momentos pues para resolverlas. El objetivo sería intentar sacar 2 convocatorias anuales para poder incorporarse la gente que tenga un diagnóstico después del primer periodo de solicitudes o la gente que haya cambiado su grado de dependencia a lo largo de ese periodo. Como decía Sergio, tenemos la unidad en el UCA en la que tenemos una enfermera gestora de casos que está funcionando muy bien porque ayuda a conducir a estas personas a lo largo de los diferentes servicios o las diferentes especialidades que tienen que atenderles, y estamos trabajando también desde la coordinación sociosanitaria para favorecer esos cuidados, como decía Sergio, el apoyo a las cuidadoras, y luego también en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tenemos a través de una ayuda europea, de unos fondos, en el materno se va a habilitar un espacio pionero junto con otro que me parece que va a haber en Extremadura creo que tiene 15 plazas, va a tener 15 plazas residenciales, pues eso, para apoyar el alivio temporal o de descarga también de los familiares.
estamos trabajando, bueno, eso, desde los dos ámbitos, como hablábamos, desde la coordinación sociosanitaria, para mejorar en parte, bueno, la calidad de vida de las personas y de las familias. Bueno, un poco más puedo aportar. Creo que se está haciendo un buen trabajo y, como comentaba Rocío, tener un profesional de referencia es una de las mayores seguridades, saber que tienes una persona o un equipo, pero si es una persona mejor, que siempre puedes llamarle para pedir ayuda cuando no sabes por dónde ir. Tenemos que pensar que un paciente que tiene una esclerosis lateral necesita a 3 cuidadores al día, o sea, son 3 cuidadores al día, y ahí vamos a un poco a lo que hablábamos desde el principio, ¿no? A esa necesidad de que tenemos las personas y que queremos estar en el domicilio. Entonces, también la estrategia de cuidados, de nuevo modelo de cuidados comunitaria, que se aprobó el año pasado por parte del Gobierno de España, son 1.300 millones destinados a esto, y pienso que es por ahí por donde se tiene que ir. Es decir, ¿qué necesita esa persona? Y desde el sistema público, el que sea, los que sean, poderlo ofrecer, ¿no? Y para eso al final sirven los impuestos. Hace falta creer en ello y que los impuestos sirvan para eso. En Baleares bajaron el impuesto de patrimonio, fue una de las primeras medidas que hicieron el año pasado, y este año hemos calculado 17 personas han dejado de ingresar 250 millones de euros porque se les ha rebajado impuestos por transmisiones. Estamos hablando que allí, pues como les decía, hay casas de 7 millones, 8 millones de euros, 14 millones de euros. Claro, si en lugar de cobrarles el 30%, les cobras el 10%, o no les cobras nada porque se lo dan a su hijo, no sé qué, en el de transmisiones, pues al final hemos dejado de ingresar la comunidad 250 millones de euros para beneficiar a 17 personas. Con esos 250 millones de euros podemos atender a las 45 personas que tienen ELA cada año en Baleares, vamos, de sobra, ¿no? La política sirve para eso, sirve para todo, ¿no? Pero primero hay que tener claro el modelo, saber dónde vamos y saber cómo invertimos, y luego hacer lo posible con todas esas herramientas que comentaba Rocío, ¿no? En cualquier caso, pienso que esta estrategia de cuidados de estrategia estatal, aunque es verdad que la competencia es autonómica, pero todas esas ayudas del Gobierno de España, pues claro, siempre sirven y sirven sobre todo para generar un modelo más equitativo. Muy buenas. Bueno, yo quería felicitaros a los 3 por la mesa y quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario va en relación con el tema de la profesionalización de los directivos, que a mí también me resulta un tema ya manido, porque bueno, yo creo que tengo claro que hay que escoger a los que tengan experiencia y capacidad. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general, y olvidarnos de las categorías profesionales, porque yo creo que esto no funciona así. Aparte de que, bueno, me refiero posiblemente, asumiendo que posiblemente por el volumen de enfermeras que hay en el sistema, pues posiblemente debería haber más enfermeras en los equipos directivos, por una cuestión de proporción, pero asumiendo eso no lo podíamos mirar así, porque por ese mismo razonamiento que sería válido además, una directora de cuidados podría ser una fisioterapeuta, y ya veríamos lo que pasaba con la profesión enfermera si hiciéramos eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que medirlo así. Yo creo que Asturias no es sospechosa de hacerlo así, pero en todo caso tenemos que superar el tema de las categorías. Y la pregunta es, en las comunidades que se ha puesto un órgano directivo para hacer esa coordinación sociosanitaria, que desde luego es imprescindible, en muchas se ha dado marcha atrás y aconsejarías que asumieran las dos competencias, luego se han separado, y en las que lo mantienen tampoco hay evidencia de que los resultados sean mejores. Entonces, ¿por qué creéis que pasa eso y cómo podemos superar eso y realmente tener una coordinación sociosanitaria? No digo si tenga que ser dependiendo del mismo órgano directivo o no, pero que sea real y que sea efectiva. Bueno, mira, en cuanto a los directivos, también tenemos que incorporar más mujeres en los equipos directivos. De cada día lo tengo más claro, sobre todo porque es que hay veces que, bueno,
Bueno, es que no, es que ahora coordinan los diputados de mi partido en el Parlamento, ¿no? Pero resulta que en el grupo permanente, pues mayoritariamente son hombres y, en fin, lo repito todos los días, ¿no? Más mujeres, por favor. Y luego es cierto lo que decías. A mí me debería dar lo mismo, pero hay que dar oportunidades, porque claro, si no das oportunidades es un poco lo que nos ha pasado a las mujeres, que en los años 50 no podíamos ni votar ni ir al banco a sacar dinero si no era con permiso del marido. Vamos muy rápido, es decir, que a veces nos da la sensación de que no evolucionamos y esto va a marchas forzadas. O sea, yo creo que vamos bien, vamos en la buena dirección, pero hay que dar oportunidades. Por ejemplo, en Baleares, ahora, lo supe el otro día, el decano de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia es un fisioterapeuta y no he oído ruido, ha ido bien. Creo que es importante también y es importante. Me parece excelente el matiz, porque es importante que también digamos, bueno, pues también hay que dar oportunidades a los que son minoritarios, si son buenos, ¿no? Me parece correcto. Y luego, yo, mira, creo que es más una cuestión de modelo y de tiempo en política. Vosotros tenéis oportunidad porque lleváis ya más tiempo gobernando seguido, ¿no? En las comunidades donde ha habido una continuidad en la política, Andalucía, mientras gobernó el PSOE, pues claro, lleva muchos años, pero llevan tantos años que las políticas se iban implementando y se iban desarrollando, hasta que ya la cosa se lió un poco y se perdió un poco y luego, en fin. Pero en Cataluña yo creo que lo mismo. Con todo y con convergencia, podemos estar más a favor o menos, ¿no? Pero sí que había una línea continuista. Yo creo que es más un tema de línea continuista. Nosotros tenemos en el Servicio de Salud Subdirección de Atención a la Cronicidad. Sí que desde mi experiencia, por lo que he visto, no es más importante, no tienes mejores resultados por tener una dirección general, porque ahora han puesto una dirección general de salud mental que está, por primera vez, que está desmantelando la salud mental de las islas. Y presumen, porque es la primera dirección general de salud mental que se ha puesto en España. Y dices, ¿para qué? O sea, para desmantelar todo lo que había que funcionaba bien. Entonces, da igual dónde esté. Lo que tiene que haber detrás de los proyectos son personas con criterio. Y claro, y mantener esos proyectos a lo largo del tiempo. Nosotros hemos tenido, pues a nivel yo estuve a nivel de dirección, pero es igual, subdirección, dirección de atención a la cronicidad. Y se ha avanzado bastante firme, sobre todo publicación de documentos, de estrategias, desde hace muchos años. Lo que pasa es que es verdad que hemos gobernado 4 años sí, 4 años no, 4 años sí, 4 años no, y eso al final acabas pagando también consecuencias. Pero si hay más continuidad política, te das cuenta, porque desgraciadamente la administración pública suele ser lenta en la implementación de proyectos. Y bueno, ahora tenemos Sondureta. Sondureta era como el antiguo hospital de aquí, ¿no? Tiene, ¿cuántos metros eran? Dios mío, de mi vida, 100 y pico mil metros. Es igual. Tendrá 800 camas para atención a la cronicidad. Es un parque sanitario, pero de atención a la cronicidad. Nosotros dejamos en marcha la primera fase de construcción, que son aproximadamente 300 camas. Se plantean abrir una unidad, supongo que antes de las elecciones y para hacerse la foto. No es tener las cosas claras, pero si tú consigues avanzar en un modelo, el que sea, ¿no? Pues si es positivo, pues probablemente yo creo que sí que iríamos más rápido. Sí. Sí, vamos, totalmente de acuerdo con Patricia. Pienso que realmente el modelo de coordinación sociosanitaria tiene margen de mejora, pero ya se han obtenido resultados, ¿eh? De hecho, la respuesta asturiana de la pandemia, creo que las bases de la misma estuvieron en que ya existían órganos estables de coordinación sociosanitaria.
Creo que en el área 3, la enfermera de coordinación sociosanitaria unida a la geriatra de área, pues gracias a un trabajo y un proyecto que llevaron adelante, reducieron ingresos, reingresos. Quiero decir, resultados ya hay. Es cierto que tenemos que ir avanzando hacia un modelo. No es muy entendible, por ejemplo, que la formación de los profesionales, salud vaya por aquí y profesionales de los centros residenciales de personas mayores vayan por allí, ¿no? Se puede compartir historia clínica digital, bueno, yo creo que hay líneas de trabajo que se pueden hacer, pero era un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Tenemos que pensar bien claro ¿cómo podemos consolidarla? Bueno, hay que trabajar para consolidarla, pero es que sin coordinación sociosanitaria, como bien comentaste al inicio de la pregunta, no podemos seguir adelante. Entonces, vamos en la línea. Normalmente siempre nos pasa, no tan rápido como nos gustaría, pero creo que debemos apostar por ello desde lo político y desde lo sanitario y lo social, ¿no? Sí, gracias por vuestras sugerencias a este debate sobre la Asturias que esperamos construir en los próximos 25 años. Y mi pregunta iría en la dirección de saber vuestra opinión sobre un hecho que podemos constatar en la sociedad actualmente. ¿Y qué creéis que podríamos hacer y qué creéis que deberíamos sugerir en esta reflexión sobre los próximos 25 años en Asturias en el ámbito de los cuidados sanitarios y de los cuidados en general? Pensando en ese contexto de una mayor mercantilización tanto de las prestaciones sanitarias como de las prestaciones de cuidados. Y pensando también las fuertes tensiones económicas a que va a estar sometido todo el sistema. Gracias. A mí me gusta soñar en grande. Yo creo que la política está para soñar en grande, no para mejorar el presente. Y tenemos la tendencia a mejorar, y esto impartiendo cursos, estuve 7 años en un área de formación e investigación, y cuando pedíamos a los alumnos que hicieran un proyecto, yo decía, tratar de darle la vuelta al sistema. Entonces, cogían la unidad donde estaban y decían, vamos a diseñar una unidad mejor. Entonces, ¿qué hacían? Ponían habitaciones un poco más grandes o intentamos mejorar lo que tenemos. Y yo creo que tenemos que romper bastantes esquemas y tratar de pensar qué necesitan las personas y ir hacia allí. Es decir, el tema de la institucionalización, hay 4,4 millones de personas mayores en residencias que las tenemos aisladas, apartadas, aunque estén con más gente, pero sin actividades, sin autonomía. Entonces, yo creo que tenemos que soñar en grande qué necesitan las personas y desde las administraciones hacer lo posible. Que no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero creo que se puede avanzar si somos más ambiciosos, ¿no? El día de la semana de la movilidad me pidieron que participara, íbamos andando con un grupo de ciudadanos por Palma. Entonces, yo, en lugar de hablar, hoy estoy hablando mucho, preguntaba y les decía, pero ¿cómo mejorarían? ¿Qué les gustaría cambiar? Y ya estábamos mejorando. Pues aquí pondríamos fuentes en toda la calle peatonal, pondríamos más árboles, no pasarían las bicicletas porque es un lío, tal, ¿no? Y yo digo, ¿y si soterráramos las avenidas, hiciéramos un paseo desde los institutos hasta el mar? Tipo Valencia, si conocen, ¿no? El Turia, el paseo que han hecho con el río Turia. Si hiciéramos esto, y claro, dicen, pero eso es muy difícil. Ya, pero bueno, de momento está hecho para los coches, ¿no? ¿Qué lo queremos para la gente? Pues vamos a intentemos desde la política, ¿no?, aportar soluciones en grande, que las dificultades ya las encontraremos, pero con el tiempo yo creo que podemos avanzar, ¿no? No sé si contesto. Y el sistema sanitario es sostenible, ningún problema. No es solvente, no está dando respuesta a las necesidades reales de la población, pero es sostenible. Por eso sí que no me preocupa. Bueno, yo pienso que el Gobierno regional en nuestra comunidad autónoma está
trabajando en líneas claves para que en el 2050 esto que estamos hablando se lleve a cabo, ¿no? Creo que hay varias. La primera, ya la mencionamos mucho, la coordinación sociosanitaria. La segunda, el tema de salud mental. Tenemos el Pacto por la Salud Mental, que era absolutamente necesario, además con un gran consenso social, y ahora hay que traducirlo en la ley correspondiente. La atención primaria, el refuerzo de la atención primaria, porque aquí hay que hacer un pequeño matiz. El primaria, de atención primaria, no es por el nivel de atención, es decir, no es porque es el primer nivel de atención o la mal llamada puerta de entrada. El primaria, de atención primaria, es primaria por principal y por esencial. Sin primaria no hay sistema sanitario. Habrá otra cosa, atención en centros tal, pero no hay sistema sanitario. La salud pública, lo que hablábamos del enfoque de salud en todas las políticas, y luego el modelo de cuidados de larga duración. Creo que ahí la estrategia de Cuidas puede ser un gran pivote sobre el que hacer este cambio de modelo tan necesario, en el que pasemos de un modelo asistencial a un modelo de derechos. Nuestro gobierno entiende que el cuidado no es un lujo, no es un negocio, no es una carga familiar, es un derecho, y como tal hay que garantizarlo y financiarlo desde lo público, ¿no? Todo esto, efectivamente, tiene un coste, pero un coste que aquí tenemos que hacer todos un esfuerzo didáctico en hablar de él como inversión, no como gasto. Hablar de gasto sanitario es el primer paso para un recorte. Esto ya hay un déjà vu, ya lo vivimos en 2012. Un decreto se cargó de un plumazo la universalidad del sistema sanitario e introdujo el copago farmacéutico y en el transporte sanitario, ¿no? Porque además siempre hablamos de gasto, pero no hablamos del retorno que genera esa inversión, ¿no? En términos de empleo directo, en términos de cohesión territorial, en términos de bienestar social. En Asturias, la sanidad sostiene miles de empleos cualificados, que además nos permiten fijar población en zonas, por ejemplo, en entornos rurales, gracias a mantener hospitales comarcales, gracias a esa red de centros de salud y consultorios periféricos que tenemos. Hay que verlo como una inversión y trabajar en estas líneas de cara a que cada euro que introduzcamos ahí consigamos que en 2050 nos dé un retorno positivo. Sí, buenas tardes. Muy breve porque es un poquitín tarde ya, pero creo que es importante, ¿no? que diga alguna cosa. Lo primero, agradeceros, que creo que está siendo interesantísimas las reflexiones que estáis compartiendo por vuestra experiencia. Dar la enhorabuena a la Fundación porque creo que ha pensado, no solo acertado con los ponentes, sino que ha acertado también en primer lugar con el tema. Me parece interesantísimo si estamos con una visión al 2050 que nos ocupemos del tema cuidados, ¿no? Lo primero, agradecer a Sergio sus palabras, creo que me empoderaste de más. Es justo que diga que realmente si hubo suerte aquí en Asturias es que el consejero, que en aquel momento cuando saltó la pandemia era yo, el consejero estaba rodeado de un equipo de personas, de profesionales excelentes, con un perfil técnico de excelencia, pero además, como bien has dicho, y es importantísimo, también con unos valores de política sanitaria muy acertados, ¿de acuerdo? Rodearse de buenos técnicos que no tengan esa visión política es un error. Rodearse de personas que tengan experiencia política y no tengan esa formación técnica en nuestra consejería también sería un error. Y la suerte de afrontar la pandemia con este equipo, tanto los de la consejería como la dirección del SESPA, fue lo que realmente tuvo un peso muy grande en que nos salváramos todos, ¿eh? Esa es la realidad, y yo sí que tengo que agradeceros que estuvierais conmigo en ese momento. Creo que ha acertado la Fundación José Barreiro, efectivamente, en el tema de cuidados. Efectivamente, los ponentes son enfermeros porque sois los profesionales del cuidado. Yo como médico, a mí no me formaron en cuidados y vosotros sois los profesionales exactamente del cuidado. Y porque el cuidado nos interesa. A partir de cierta edad, sobre todo, no nos hacen falta ya tantos diagnósticos, pero sí nos hacen falta cuidados. Nos hace falta gente que nos forme en el autocuidado y gente que nos forme o
o gente que nos cuide de manera profesional cuando empezamos a tener problemas de poder atender nuestra vida por nosotros mismos, con nuestras necesidades básicas hasta las necesidades especiales cuando surge la enfermedad. Pero también en la cuestión de la atención comunitaria. Yo creo que precisamente para el gran público, para la ciudadanía, las enfermeras sois una profesión a descubrir todavía. Hay muchísima gente que no sabe bien qué es lo que hacéis. Hay mucha gente en Asturias que no sabe que el Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo está dirigido por una enfermera, concretamente por un doctor en enfermería, porque tiene un doctorado acreditado como catedrático. O sea, tenéis no solo un potencial, sino que tenéis una preparación a unos niveles superiores. Que esté hoy en día poniéndose en duda vuestra capacitación me parece un poco ridículo. Pero digo que sois la profesión que se puede descubrir, porque efectivamente todavía estamos desarrollando algunas cuestiones, como es el papel de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que creo que ahora mismo hay que sacarlo a colación porque es muy importante. Estamos hablando de la cuestión de salud en todas las políticas, y en cuestión de atención comunitaria, yo estoy convencido de que en el momento que acaba de desarrollarse la categoría de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y ya sea lo habitual que en el centro de salud tengas un médico especialista en familia comunitaria y tengas una enfermera especialista en familia comunitaria, podréis aportar a la ciudadanía todo lo que necesita. Estábamos hablando antes de cuestiones, ¿no?, de como la vivienda. Yo hoy comparto una experiencia que tuve con una paciente. Yo la operé hace un par de semanas de un cáncer de mama. La semana pasada se fue a ver a su hijo a Mallorca, precisamente, y hoy vino, después del viaje de visitar a su hijo, vino, bueno, pues a ver cómo estaba, y conmigo estuvo allí compartiendo y llorando de ver a su hijo viviendo en una habitación, en una casa, una vivienda compartida, porque es imposible con un sueldo normal, alguien que esté trabajando en Mallorca, que pueda pensar ya no en comprar una casa, sino en alquilarla. Es imposible materialmente. Y la señora pues estaba ahí compartiendo conmigo, llorando, porque lo pasó muy mal viendo a su hijo así, ¿no? Porque una cosa es verlo desde lejos, pero luego ver y compartir con el hijo aquello, y es muy duro. Y eso, efectivamente, atenta a la salud de las personas. Hacer esas políticas de vivienda, donde se ve la vivienda solo como un negocio, cuando una vivienda para todos nosotros es un derecho, porque así viene en la Constitución, es algo que no es de nuestros días, ¿no? Las enfermeras en atención comunitaria pueden aportar muchísimo. La relación con lo que antes comentaba Ana, ¿no? Todo el activismo que hay en los municipios, las asociaciones, las personas que tienen capacidad de liderar y de ser y de influenciar a otros de su alrededor. El tema de la soledad no deseada, afrontar la soledad no deseada, que sabemos que es una de las cuestiones que más enfermedad provoca a las personas, sobre todo a partir de cierta edad. En el momento que esté desarrollada la especialidad, completamente la categoría esté funcionando como tiene que llegar a funcionar, que sabemos que es difícil llegar a ello, llevamos bastantes años trabajando en ello, pero yo creo que se va a notar. Y en el 2050, o cuando estemos llegando hacia 2050, que no hay que esperar tanto, pero creo que podemos ser optimistas de que esto tiene que ir mejorando. Muchas gracias. Que no sabemos, ¿era una pregunta o nos quedamos con la reflexión, ¿no, Pa? No, yo encantada con las palabras que estás diciendo, Pablo, porque efectivamente llevamos tiempo trabajando en ellas y creo que ya antes de que finalice el año pues tendremos esas especialistas en familiar y comunitaria, pero también especialistas en geriatría, en pediatría, en salud mental, en trabajo, que esperemos que ya se incorporen, bueno, pues antes de que termine el año, pero es importante también efectivamente que todo ese marco competencial que lo puedan desarrollar desde la especialidad y que la ciudadanía también sepa que tiene que tener a la enfermera especialista cuando vaya a ese ámbito. Salomé dice que sí. El otro día veía una foto en el periódico respecto a una manifestación de una asociación o de varias asociaciones vecinales y en la foto salían personas portando carteles. Uno ponía más médicos de familia y otro ponía más pediatras. Nadie ponía más enfermeras.
yo creo que también nos lo tenemos que hacer mirar. Sin duda la especialidad debe tener el recorrido y debemos mejorar y automáticamente mejoraría el rendimiento como profesión en atención primaria, pero también las enfermeras tenemos que hacernos mirar eso. Bueno, yo me voy a permitir felicitaros como todas estas personas que ya lo han hecho y muchas gracias. Desde la Fundación siempre pensamos que el tema de la salud y los cuidados tenía que ser uno de los ejes en torno a los cuales reflexionar y bueno, ya lo habéis hecho y os agradecemos todo lo que dijisteis, pero queda corto. Se supone que habrá que continuar. Y como habéis planteado la variable del cuidado como uno de los elementos importantes, pues la siguiente sesión es sobre el tema del cuidado. Se titula La riqueza invisible del cuidado. La conferenciante es María Ángeles Durán, que supongo que conocéis, y el sitio va a ser Gijón. Y respecto al programa que está escrito, nos han cambiado de sitio. Vamos a ir a una parte muy noble, que es en la antigua Escuela de Comercio. Entonces esperamos que lo que María Ángeles Durán nos diga, que creo que ya dice Ana que estuvo en Avilés y que también habló al respecto, pues complete la parte que, bueno, que aquí también desarrollasteis, pero que quizá con más profundidad. En la Fundación somos un equipo coordinado que nos hemos reunido para eso, para poder facilitar este programa, que supongo que habréis visto y que veis que es bastante abundante, sugerente, y sobre todo lo que queremos es poder aportar desde nuestra posibilidad, pero desde toda vuestra colaboración, la vuestra y la de otras personas, a que podamos hacer una sociedad más justa y más equitativa y que, pensando que en el 50, pues podamos ser un poco más felices. Y la felicidad depende de la salud. Y la salud depende de muchos factores, incluido el dinero, pero también es verdad que de otras más cosas. Entre otras, la deferencia, la consideración y un poco lo que dice Pablo, pues cuando llega una paciente, pues igual lloras un poco y tienes que dar una palmada en el hombro y atender. Pero esa parte humanitaria yo creo que las personas que trabajáis en salud la tenéis. Y bueno, gracias, y en algún otro momento pues igual ampliamos esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.